A partir de estos momentos, conversando con Alfredo Villarreal. Buenas noches, amigos televidentes, en este segundo día de la semana laboral, ya finalizando el martes 20 de agosto. Bienvenidos. En esta noche conversaremos con uno de los diputados de la Asamblea Legislativa. Usted lo conoce muy bien, de seguro. Me refiero a Juan José Martel, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas, al igual que a usted, amigo televidente. ¿Qué tal, Juan José? Qué gusto enorme saludarle. Sí, no, es un gusto para mí realmente y un honor estar acá en esta experiencia tan importante como es el esfuerzo que estás desarrollando para que la gente conozca, vea todos los ángulos que tiene la realidad de nuestro país. Qué bueno. ¿Verdad? Y sobre todo conocer ciertos aspectos políticos que usted los conoce muy bien y de que ello vamos a conversar esta noche. ¿Qué le Claro parece? que sí, claro que sí. Juan José, ustedes son aliados del actual gobierno, le ayudaron a que llegara a la presidencia al mandatario Nayib Bukele y todo el aparato que está ahora dirigiendo el gobierno. ¿Cómo le ha parecido esto? No llevamos ni 100 días, desde luego, ¿verdad? Pero por lo menos alguna impresión tiene usted. Sí, efectivamente, nosotros le hemos estado dando seguimiento a todo lo que hace el gobierno. Nuestra actitud es de apoyo, somos aliados, tenemos un compromiso programático muy fuerte. Obviamente el apoyo es crítico, ¿verdad? Como se hace con un amigo, que si ha cometido un error se le dice, pero también se le apoya en lo positivo y se le empuja para que salga adelante. ¿Han visto algún error? Todavía no. Es decir, llevamos apenas 70 y tantos días de gobierno. ¿Qué se puede hacer en 70 y tantos días de gobierno? Creo que lo que se puede hacer es dar una definición de rumbo. Los problemas en El Salvador se agravaron tanto que ninguno tiene solución fácil, ni barata, ni de corto plazo. Las soluciones a los graves problemas de este país van a requerir tiempo, van a requerir estrategia y recursos, y muchas veces van a ser dolorosos. Pero en 70 días se puede marcar rumbo. Y creo que eso es lo que ha hecho el presidente Bukele con su equipo. En primer lugar, creo que a la ciudadanía le ha quedado claro que este gobierno va a combatir en serio el fenómeno delincuencial. Ese ha sido su esfuerzo más grande en estos 70 días, el plan de recuperación de territorio, que no es solo un plan policíaco represivo, sino que es un plan integral en el cual también va a participar el componente social, el componente de oportunidades, el retorno del Estado con sus servicios para el apoyo de las comunidades. Es decir, creo que a la gente le queda claro que hay un esfuerzo serio en el campo de la seguridad y que tiene los primeros resultados. En este momento, en el mes de agosto, por ejemplo, el número de homicidios es 4 por día. Estábamos a más de 9 por día. Sin embargo, según el fiscal general, tenemos 9 desaparecidos sí, pero diarios. Esa es una tendencia. Ojo, el problema de los desaparecidos, si uno revisa la tendencia, ha andado en 9, 9.4, 9.1 a lo largo del tiempo. Eso no se ha logrado resolver. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado débil que ni siquiera busca al desaparecido. Porque no todo desaparecido está muerto. Va desde el desaparecido que se fue de parranda y entonces no estaba muerto, sino que andaba de parranda, del que se fue a esconder de la mujer por alguna travesura que hizo, del que se fue para Estados Unidos y no le dijo a nadie, etc. Ni siquiera tenemos una estadística confiable en el tema de los desaparecidos. Además, hay 3 entes que tienen listados de desaparecidos. Por un lado, la Fiscalía,
la policía y los juzgados de paz, el órgano judicial, porque depende a dónde la gente va a denunciar el desaparecimiento de un familiar, conocido o amigo. Yo he presentado, por cierto, Alfredo, una propuesta de anteproyecto de ley sobre el tema de los desaparecidos. ¿En qué consiste esto? Consiste en que tengamos una legislación secundaria de carácter especial que se encargue de la búsqueda y de resolver este grave problema. Lo que pasa es que ni siquiera buscamos a los desaparecidos. No existen protocolos. Hasta hoy, recientemente, que el actual fiscal, en un esfuerzo importante, ha hecho un protocolo. Pero necesitamos un solo protocolo de búsqueda para la fiscalía, para la policía, para el órgano judicial. Necesitamos que haya un ente rector, que se elabore un listado único de desaparecidos. La fiscalía tiene más de 32,000 desaparecidos a partir del 2011, pero esos son todos, porque la policía tiene 18,000. Están repetidos, son distintos, hay otros cuantos miles en los tribunales, en los juzgados de paz que han habido denuncias, ni siquiera tenemos un listado único. Entonces la idea con la legislación en materia de desaparecidos es crear un mecanismo interinstitucional como una autónoma que asuma un listado único, que asuma los protocolos de búsqueda que debe de usar cada una de las instituciones, un mecanismo para el trato adecuado a las víctimas, porque muchas veces se revictimiza a la familia. Y además de eso, que se garantice que hay una respuesta. Ahora, el tema de los desaparecidos, regresando a lo que estábamos hablando originalmente, se ha mantenido, no ha aumentado. No es que, digamos, están muriendo menos, pero están desapareciendo más. Entonces tenemos una cifra de 4.0 muertos diarios sin que incremente el número de desaparecidos. Y eso es un factor que matemáticamente lo tenemos que tomar en cuenta. Estadísticamente tiene un valor. Ese es un primer mensaje. Y ya viene la segunda fase del plan, que son las oportunidades. Pero hay otro mensaje, y es el combate a la corrupción. Nosotros esperamos que en los próximos 100 días el Yadijo va a anunciar las ICIES. Sí, importante que vamos a profundizar con ese tema, Juan José. Pero para finalizar el tema de la seguridad ciudadana, usted me está diciendo que la tarea no es fácil. La tarea es muy compleja y es de mediano plazo. En este momento es decir, lo que hay es un pequeño alivio. Terminan los 5 años y esto no va a desaparecer. Bueno, en cuanto a las causas estructurales generadoras de violencia, van a tardar más. Pero el problema delincuencial en su fase crítica, aguda, se puede resolver. Es decir, no es tampoco de que no se va a hacer nada. Ya en estos primeros 70 días, el hecho de que hayan 4 muertos diarios, no es saludar eso, ¿verdad? Pero veníamos de 8 o 9 muertos diarios. En ese sentido, es un alivio. Yo creo que lo que se ha logrado en 70 días es un alivio. Ahora, que sigue la extorsión, todavía sigue. Que hay todavía control del territorio por parte de las maras, sigue. Porque además de eso, las maras lo que hacen es huyen de un lugar y se pueden mover hacia otro. Es como una de esas vejigas que se llenan de agua, y si uno aprieta en un lado, el agua se mueve hacia otro punto de la vejiga. Y eso es una norma que se debe de tomar en cuenta siempre que se combate delincuencia organizada. Ahora, allí hay, a mi juicio, un alivio en algo que está apenas empezando. Yo me atrevo a decir, lo que hemos tenido es la primera fase, que es una fase más represiva. Obviamente a los territorios se tenía que llegar con la fuerza policial, con la fuerza armada. No se podía entrar en procesión chineando un santo para tomar control de territorios controlados por las maras. Era necesario que entrara la fuerza militar para poner orden, la fuerza policial, la fuerza legítima del Estado, lo que llamamos eso. Ahora bien, una vez instalada, tiene que entrar el resto del Estado. Eso es lo importante. Salud,
Y eso es lo que usted educación, me va a explicar deporte. cuando volvamos, porque vamos al siguiente espacio para nuestros anunciantes. Ya volvemos, amigos televidentes, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando con el diputado Juan José Martel, que nos explique, ¿verdad? Porque de verdad lo represivo tiene que ir, pero también va acompañado de ciertos programas sociales para poder ir aminorando este fenómeno que nos ha tenido bastante dolores de cabeza. Sí, efectivamente, no nos olvidemos que las causas de la delincuencia están en la estructura social. La falta de oportunidades, la precariedad del empleo. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene un joven en este país? Antes solo tenía dos opciones: o irse para los Estados Unidos o irse para la Mara. Ahora que se cerró y se cierra cada vez más la opción de irse para Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones que tiene un joven? Van a buscar empleo, no hayan. Incluso hay estigmatización de la juventud por la forma en que se visten, por si tienen un tatuaje, por la zona en que viven, hasta por el lenguaje. Entonces quiere decir que necesita... Efectivamente. Entonces, a la par de la presión, llamémosle policial, de la represión, tiene que ir también la otra fase, que es abrir oportunidades a nuestra juventud, a nuestros adultos también. Tenemos una sociedad en que menos del 25% de la población económicamente activa tiene empleo formal. Y cuando hablamos de empleo formal nos referimos a un altísimo porcentaje de salvadoreños con salario mínimo. Esto debería ser una participación de la empresa privada. En su momento va a requerir del apoyo y el acompañamiento de la empresa privada, porque ya lo decíamos, y con esto finalizábamos el bloque anterior. Primero entró la Fuerza Armada y la policía. Lo represivo. Segundo, hoy tiene que ir el Estado, la clínica, el sistema de salud, el sistema de educación, los deportes, la recreación de los jóvenes. Tiene que entrar también la reparación de las calles, la recuperación de la red eléctrica, de la red de agua. Todo eso el Estado, que se salió en los gobiernos de Arena por una concepción neoliberal, tiene que volver. Y después tiene que entrar las ONGs, que ayudan a los jóvenes, que ayudan a las mujeres, que generan proyectos de distinta índole. Y tiene que entrar también la empresa privada. Ahí va. Lo que ya decíamos, no se puede seguir estigmatizando a nuestra juventud de la forma en que ahora se hace, en un país en que las oportunidades son muy escasas. Y repito, menos del 25% de la población económicamente activa tiene empleo formal. Por lo tanto, el otro 75% y un poquito más anda en la rebusca, viendo a ver cómo logra para comer este día. En esas condiciones tenemos el caldo para la delincuencia. A eso agreguémosle la desintegración familiar como consecuencia del machismo y de la migración. A eso agreguémosle la pérdida de valores. Si aquí un muchacho enciende la televisión y en 20 minutos de televisión ve 2 asesinatos, 3 violaciones, 4 robos, 5 golpeados, tenemos una pérdida de valores. Aunado entonces esos factores, falta de oportunidades de empleo, desintegración familiar, pérdida de valores, una educación deficiente, ¿qué tenemos como consecuencia? Todo el caldo de cultivo, la fórmula perfecta para la delincuencia. Por lo tanto, como fenómeno delincuencial tenemos que combatirlo con represión,
pero sus causas tenemos que verlas. De lo contrario, vamos a tener miles y miles de muchachos metidos en las cárceles, vamos a tener que agarrar un departamento y hacerlo centro penal todo, y no va a resolver el problema. Ya en este momento somos el segundo país de América con más gente detenida en forma porcentual. Increíble, el primer país con más gente detenidas en porcentajes de población son los Estados Unidos. El segundo somos nosotros. Entonces, aquí es muy fácil, métalo preso, cuando eso debería de ser una opción distinta, deberían de haber opciones. Por supuesto, con los niveles delincuenciales que tenemos no lo podemos hacer. Ahora bien, el presidente de la Asamblea Legislativa se quejaba que no había, el presidente Bukele no ha solicitado los fondos para la siguiente fase. No, lo están preparando. El plan es un proceso. Hay una primera fase, hay un momento en que ya el Estado con los recursos que tiene está entrando, pero va a necesitar recursos extraordinarios, pero eso hay que cuantificarlo. Son aproximadamente 90 millones de dólares, pero hay que conseguir quién lo va a prestar, en qué calidad, y entonces todo eso se prepara, lo prepara el Ministerio de Hacienda para ir a la Asamblea Legislativa a solicitar el crédito. Sin embargo, el presidente hablaba de 500 millones de dólares. Habló de 200. Para finalizarlo todo. Exactamente, para todo el paquete. Habló de 200 millones. Lo que pasa es que nosotros somos un país que al dolarizarnos perdimos nuestra capacidad de tener política monetaria. Y por lo tanto, dependemos del crédito porque tenemos una muy baja recaudación fiscal. Y no es posible en nuestra economía dolarizada, en nuestra estructura económica dolarizada, que haya un déficit fiscal alto. ¿Y dónde vamos a sacar entonces los fondos? Exactamente, entonces se tiene que ir al préstamo. Si estamos endeudados por cerca de 19 mil millones de dólares. Vamos a llegar hacia el 60% del PIB. Y no solo eso, hay deudas terribles como la deuda de pensiones. Todo por enriquecer a las AFP. Si usted le quita la deuda de pensiones al monto total de deuda del país, baja. Increíble. Vamos a ver ahora, Juan José, ¿no le parece que se ha creado una gran expectativa, y buena por cierto, para los próximos 5 años de gobierno, que tiene que ser cabal en lo que ha prometido? Efectivamente, Nayib generó una altísima expectativa desde que era candidato, y por eso ganó las elecciones y la ganó en forma tan contundente. Desde luego. Ahora ha llegado el momento de comenzar a cumplir las promesas, porque la expectativa, si no se enfrenta, se convierte en desesperanza, se convierte en desesperación y en repudio. Lo que le pasó al expresidente Funes. Él generó una enorme expectativa. Nace la esperanza, viene el cambio. Ese era su lema. Así es. Nace la esperanza, viene el cambio. Y la gente se enamoró del eslogan. Y la gente daba la vida por Mauricio Funes. ¿Y qué pasó ahora? Las expectativas no se cumplieron. Esa experiencia la tiene Nayib y dice, hombre, no puedo cometer el mismo error. Y por eso es los signos. El primer signo, decíamos, está claro que está combatiendo la delincuencia y ya comenzamos a sentir alivio. Mínimo, pero ya empezamos a sentir alivio. El problema no está resuelto, pero se está demostrando que se quiere resolver. Segundo, el combate a la corrupción, decíamos. En el día 100 o antes va a anunciar las ICIES. Ese es el tema por el cual vamos a tomar el siguiente bloque después de estos mensajes que son para usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Amigo televidente, ¿y usted está enterado que el día de ayer el presidente Nayib Bukele dijo que a los primeros 100 días de su gobierno va a las ICIES? ¿Cómo ve esta situación? Porque también dijo que en los primeros 100 días iba a traer a Mauricio Funes y lamentablemente parece que se quedó en Nicaragua porque la Corte Suprema de Justicia pues no permitió la apelación que dieron los abogados. Pero bien, vamos con las ICIES, que también tiene conexión con Mauricio Funes. Sí. No, yo creo que la promesa concreta es las ICIES, que él ha dicho que va a estar en 100 días y eso sí está en sus manos. Hacer el anuncio es importante para que se tenga establecido en qué va a consistir ese esfuerzo que se va a desarrollar. Obviamente, en una democracia en que tenemos instituciones, aunque débiles, en que tenemos legislación, aunque débil y obsoleta, es necesario el respeto de esta institucionalidad y él lo va a hacer. Incluso en el plan Cuscatlán había un primer diagrama de cómo se iba a hacer las ICIES. Después de su anuncio iba a haber una fase de buscar acuerdos y consensos. La Fiscalía tiene que jugar un rol importante. Acordémonos que la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación. Puede tener apoyos, pero conserva constitucionalmente ese monopolio. Segundo, la Asamblea Legislativa puede colaborar en la modernización de la legislación, pero además de eso, en crear también las piezas jurídicas que se pueden necesitar para un mejor funcionamiento de las ICIES. El órgano judicial es el que juzga y al final todo acusado va a un tribunal, y si en el tribunal hay justicia o no hay justicia ya depende del órgano judicial. En ese sentido, yo creo de que va a anunciar al día 100, va a haber una primera fase de búsqueda de acuerdos, luego hay que implementarlo y tiene que iniciar su trabajo. En Guatemala, cuando se instaló las ICIES, se consiguió un consenso muy amplio de distintos sectores políticos, sociales, económicos. Pero las ICIES no es que hoy se nombró y al siguiente día tenía el primer caso, no, tardó un tiempo. Pero cuando empezó a atornillar, y empezó a atornillar en serio. Sin embargo, Juan José, si usted me lo permite, ayer el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, dijo que no había ninguna necesidad de unas ICIES en El Salvador, sino fortalecer a la Fiscalía, ya que hay casos muy concretos, como la condena ya de un expresidente de la República, otro que se le ha pedido por 4 oportunidades de detención. Entonces, concretamente, Luis Cardenal dijo, si sigues en El Salvador, no tenía sentido. ¿Qué piensa usted de la posición de Fíjese que hace varios años atrás, ellos eran los abanderados de las ICIES, y ellos eran los que clamaban que hubiera ICIES. ¿Qué es lo que pasó? Incluso yo hace unos años decía quizás las ICIES no sea necesaria, fortalezcamos nuestra institucionalidad democrática, fortalezcamos la Fiscalía, las Procuradurías, el órgano judicial, la Asamblea, la Policía, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad no hemos logrado el fortalecimiento de nuestras instituciones y no hemos logrado modernizar nuestras leyes, que en muchísimos casos son obsoletas. Ahora, ¿por qué cambió de opinión el sector privado? ¿Por qué los que antes clamaban y gritaban por unas ICIES ahora dicen que no es necesaria? Por la experiencia de Guatemala. ¿Qué pasó en Guatemala? Cuando las ICIES comenzó a funcionar y comenzaron a ir a la cárcel alcaldes, regidores, diputados y hasta un presidente, todo el mundo aplaudía. Y qué bueno, todo el mundo aplaudía. Pero ¿qué pasó? Cuando se siguió profundizando y se descubrió que detrás del corrupto del presidente, que detrás del diputado corrupto, que detrás del alcalde corrupto habían intereses privados que promovían la corrupción,
que usufructuaban de la corrupción, que eran corruptores, y los comenzaron a topar al poste. A ella no les gustó. Todo estaba bien mientras los políticos iban a la cárcel, pero ya no les gustó cuando se comienza a descubrir la cara oculta de la corrupción, y en la cara oculta de la corrupción hay importantes grupos empresariales. Ahí fue el susto. Y entonces esa es la experiencia que ellos están viendo. Está bien, que frieguen allá al diputado, si metan los precios, el alcalde, llévenselo, y el presidente, tópenlo. Pero, y mire, ¿y usted se acuerda cómo se compraron las acciones de la banca? ¿Cuál fue el principal beneficiario del acto más grande de corrupción en toda la historia de El Salvador? Que es la nacionalización de la banca. Fue el diputadito que votó. No, a él le han de haber mandado a regalar unos 10 centavos. El verdadero usufructuario fueron los grupos de poder económico que se repartieron los bancos. Y todos sabían que el banco tal era de las familias tales, que el banco tal era de las otras familias, que el otro banco era de las otras familias. Y después vendieron esos bancos a la gran banca internacional, se quedaron como socios minoritarios y usufructuaron miles de millones de dólares. Esa es la realidad. Y no quiero entrar a la privatización de Antel, y no quiero entrar a la privatización de áreas claves de la energía eléctrica. En realidad, cuando se investiga a fondo la corrupción, se tiene que llegar al corruptor. Y el corruptor no siempre es político. El corruptor puede ser parte de grupos económicos de poder. No estoy diciendo que los empresarios son corruptos. De todo hay en la viña del Señor. Ellos sí dicen que todos los políticos son corruptos. Y al menos yo me aparto revir y contra. Pero no podemos generalizar. Yo no voy a generalizar a decir todos los empleados, todos los empresarios son corruptos. Pero eso sí, hay empresarios corruptos, los hay. Hay empresarios corruptores, los hay. Hay empresarios que se han beneficiado y han usufructuado de los grandes actos de corrupción en este país, los hay. Y ese es el miedo. Ese es el miedo de que ahora investigar a fondo la corrupción se lleva de encuentro a muchos que no quisieran. Y yo creo que ahí está el temor. Ahora, si ellos se sienten con las manos limpias, ¿y cuál es el miedo? Yo he oído a muchos empresarios decir: el que nada debe, nada teme. Y se lo dicen a Funes: venga, nada debe, nada tiene. Pues igual ellos. ¿Cuál es el miedo? Si nada deben, nada deben de temer. Ahora, el punto de las CICIGAS, la clave es que tiene que ser parte de un esfuerzo nacional de combate a la corrupción. Si no combatimos la corrupción, no va a mejorar el funcionamiento del Estado. Corrupción implica dinero público, dinero de la gente, suyo el dinero, y tuyo también, y mío, que se va a fines privados en detrimento de lo público. Cada vez que falta medicina en los hospitales, falta de atención médica, cada vez que vemos esas escuelas que apenas se mantienen levantadas con 2 palitos ahí, cada vez que vemos la ausencia de lugares de deporte, de recreación, ahí hace falta el Estado, hace falta recursos que se van por el lado del beneficio privado o personal y dejan de ser beneficios públicos. Por lo tanto, combatir la corrupción es hablar de la posibilidad de desarrollar el país. Hablamos de desarrollo, que queremos que el país se desarrolle, que queremos el bienestar, el progreso. Pues hombre, combatamos la corrupción. Perfecto.
Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque estas sugerencias son para usted. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestro país de que funcione acá una comisión internacional que investigue la impunidad en El Salvador? Según estaba conversando también el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, el día de ayer por la noche, es que se teme una cacería política. Lo que pasa es que yo creo que ha habido cacería política, porque aquí hay grandes corruptos que nunca fueron tocados. Y hay otros corruptos que, como les cayeron mal a los grupos de poder o cayeron en desgracia con ellos, perdieron la protección y están presos. ¿Por qué nunca iniciaron juicio contra Cristiani, a pesar de que él es el autor de uno de los más grandes actos de corrupción de la historia? Al contrario, en ese momento hundieron, amarraron, amordazaron a la unidad de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ni siquiera pudo pedir el estado de cuentas bancarias de Cristiani. Y no solo eso, mejor renunció el encargado de probidad, un hombre correcto, honesto, que puso mejor su renuncia. ¿Cuál fue el acto de corrupción que hizo el expresidente Cristiani? La nacionalización de la banca en forma oscura. Pregunte usted si hay un documento que demuestre cómo fue que ese proceso se produjo a nivel público, a nivel del Estado. Ni siquiera existe, porque por teléfono se repartieron los bancos. En ese sentido, cacería de brujas es cuando solo se ataca a un sector. Eso se ha hecho hasta hoy. Ahora bien, el fortalecimiento institucional es necesario. Y yo eso lo comparto con Cardenal y con cualquiera que diga que se necesita. Es necesario. Pero no es contradictorio con las CICIES. Es que cuando venga las CICIES va a iniciar procesos de investigación independiente, todas las pruebas se las va a entregar a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía va a llevarlas a iniciar los procesos en los tribunales. Si no estamos hablando de sustituir la institucionalidad de nuestro país, estamos hablando de un apoyo a la institucionalidad. Pero ¿qué va a pasar? En ese momento la Fiscalía, que ahora tiene muy poca capacidad de investigación, va a ver amplificadas sus posibilidades, porque va a haber un ente que va a comenzar a realizar ese proceso. Los jueces van a tener pruebas más sólidas para poder determinar la inocencia o la condena de las personas. Hoy alegan en que ni siquiera hay formas de probar los delitos de corrupción. La Asamblea Legislativa necesita actualizar las leyes anticorrupción. ¿Y cree que la Asamblea Legislativa debe de hacerlo? La Asamblea Legislativa autorizaría las CICIES. Mire, y además hay algo, Alfredo. Si esta legislatura no la hace, va a pagar las consecuencias. No nos olvidemos que si algo fue determinante en el resultado electoral que tuvimos hoy en este año, que permitió la victoria de Nayib Bukele, fue el hastío de la ciudadanía sobre la corrupción. El que ya hay conciencia ciudadana de la corrupción, de lo grave que es, y la gente quiere que se combata. Entonces, si la Asamblea Legislativa no actualiza, no se pone en función del combate a la corrupción, van a pagar las consecuencias en la próxima elección de diputados y alcaldes. Por lo tanto, van a tener que hacerlo, porque si no, se va a hacer en el 21 y se va a hacer con más rigor. ¿Cómo es posible que tengamos una ley de enriquecimiento ilícito de 1959? Ya no corresponde a la realidad de 2019. Las cuantas constituciones han habido de esa época, la del 62, la del 83, la reforma del 92,
ya no está acorde a la realidad que tenemos, ni social, ni económica, ni constitucional. Pero ahí está, y esa es la ley que nos rige. La ley de 1959, que incluso facilita que un corrupto pueda al final solicitar que esa ley es inconstitucional y por lo tanto hasta quedar libre. En ese sentido, necesitamos el esfuerzo de todos. Yo creo que debemos, aquí siempre hay temor, nosotros nos movemos siempre sobre la base del miedo, que venía desde el miedo al comunismo en los años 60, el miedo a las dictaduras, y ahora están con el miedo a las CICIGs y las cacerías de brujas. Cuando ellos organizan cacerías de brujas, entonces es la ley, es la democracia, qué bueno, pero cuando otros las organizan se asustan. Yo diría, tenemos que hacer un esfuerzo nacional de combate a la corrupción. Las CICIGs es necesaria, y el fortalecimiento de nuestras instituciones debe de ir a la par, debe de ir aparejado a el trabajo de las CICIGs. ¿Y usted se ha fijado que el FMLN se opone a las CICIGs con mucha vehemencia? Sí, ellos han sido los que más se acercan a las posiciones de ANEP. Incluso Arena no está en una actitud 100% anti-CICIGs. Dicen, bueno, queremos ver, un poco como cuando se está jugando cartas, pago por ver, pero el FMLN sin ver la está rechazando ya. Creo que es un mal mensaje. ¿Será por los 10 años de gobierno de ellos? Es probable, pero además de eso, en realidad, el grueso de la militancia del FMLN, que yo la conozco y les tengo mucho aprecio, no es gente corrupta. Si la corrupción se concentró en una élite partidocrática que asumió la conducción y el control de ese partido durante estos años, y que es el grupo que se enriqueció. Pero el grueso de la gente, muchos diputados, muchos alcaldes son gente correcta, muchos regidores. Ya no se diga la base del FMLN, gente con aspiraciones de cambio todavía. Mucha gente de la base del FMLN se siente engañada, se siente traicionada, tiene una especie de sinsabor de los 10 años del gobierno de Sánchez Serén. Entonces yo sí creo que el FMLN puede incluso llegar a tener problemas internos si sigue manteniéndose en una actitud anti-CICIGs, porque el mensaje que va a dar es: no queremos que se combata la corrupción. Y la siguiente pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué no quiere que se combata la corrupción? Y además de eso, ojo, la corrupción siempre está ligada al crimen organizado. La corrupción no es un acto individual que yo agarro 100 pesos de la caja chica y me los llevo, no. La corrupción es una estructura, requiere de estructuras. Y la mejor prueba es las investigaciones que se han hecho. Saca no está detenido él solo, tenía una estructura. Funes son varios también. De Francisco Flores porque ya no se logró profundizar. Pero en realidad no es que el corrupto es un hecho individual, son estructuras de crimen organizado que se apoderan del Estado y se benefician del mismo, ocupan el Estado en provecho propio, ocupan los recursos del Estado en provecho propio. Por lo tanto, creo que el frente, en su gran mayoría, para mí, es gente correcta. Y si hay un pequeño grupo que comienza a oponerse, en realidad va a terminar siendo repudiado por su misma base, que su base quiere que se combata la corrupción. Y esto les puede costar para las próximas elecciones. Efectivamente, ya va llegando el momento en que todo va a tener un costo electoral. Un costo electoral, correcto. Tantas preguntas, Juan José Martel, pero ya volvemos, ¿verdad? Ya con nuestro último bloque. Se nos han quedado tantas cosas, ¿verdad?, que poder conversar con Juan José Martel. Pero bien, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Trataremos de aprovechar estos últimos 5 minutos a como se pueda, ¿verdad, Juan José? Increíble, el tiempo se acaba. Es muy interesante conversar con usted, realmente. Sí, no, también el programa. Un buen conductor hace interesante el programa. Muchas gracias. ¿Qué pasó con la elección ya del nuevo Procurador de Derechos Humanos? ¿Le ha parecido el papel de la Procuradora que sale? ¿Qué esperan del nuevo? Bueno, acaba de empezar el proceso, hay 24 candidatos, todos llenan los requisitos legales y constitucionales para ser candidatos, y el día de ayer empezó la fase de entrevistas. La primera entrevistada fue la actual procuradora. Creo que han habido preguntas de la gente de la sociedad civil. Para mí quizás lo más importante del proceso de ayer es que hubo bastante participación de la sociedad civil, cosa que no vi con la Procuraduría General de la República. Ahora hay nuevamente el interés, se les ha invitado, se les ha insistido desde la Asamblea en que lleguen, en que hagan preguntas, y están preguntando. ¿Cómo? Están preguntando. Yo creo que la comunidad de derechos humanos debe de estar presente. Y que pregunte la comunidad de derechos humanos es positivo, porque son los que mejor conocen ese tema. En ese sentido esto está empezando. Es muy difícil poder uno emitir un juicio cuando solo ha escuchado a 3 personas de 24. Faltan 21 todavía. El proceso ha iniciado ayer, continúa hoy en la tarde continuó a las 2 de la tarde. Se trabajó hoy en la tarde con otros 3, sigue mañana y sigue el viernes que se va a trabajar, y la próxima semana igual. La idea es en 2 semanas sacar las entrevistas de los 24 candidatos, elaborar el informe, entregárselo a la Comisión Política para que se inicie la discusión sobre quién puede ser. El papel de la saliente, ¿cómo le ha parecido? Bueno, yo diría de que ella dice que todo ha sido muy bueno. Presentó un diagnóstico en que todo es positivo. Pero por el lado de los organismos de derechos humanos hay fuertes críticas que habrá que poner en la balanza. Y por el lado de los trabajadores del sindicato también hay fuertes críticas. Lo que sucede con la Procuraduría es que esa es la única candidata que podemos medir por lo que ha hecho. A ella se le mide por lo que ha hecho y por lo que está proponiendo que va a seguir, que va a continuar haciendo si queda. El resto no, el resto se le va a medir por lo que están proponiendo, por su desempeño, por su conocimiento en la materia, por su interés en empujar este esfuerzo de los derechos humanos. Entonces, ahí lo que tenemos es, como siempre, algo contradictorio, pero yo me atrevería a decir, no hay unanimidad. Por un lado, ella dice que todo bien, que el único problema que ha tenido es la falta de recursos económicos, porque yo se lo pregunté de manera directa. ¿Cuál es para usted los principales problemas que ha tenido que enfrentar, sus principales falencias? Y me dijo, dinero, dinero, dinero y más dinero. Tal cosa no le he hecho porque falta dinero, tal otra porque falta dinero, tal otra porque falta dinero. Y todo se reducía a dinero. La gente de la sociedad civil tiene críticas de parcialidad, tiene críticas de deficiencia en su trabajo. Los trabajadores tienen críticas sobre la relación laboral, el irrespeto, se habla incluso de actos de nepotismo que ella niega, en fin. Entonces creo que todo se está poniendo sobre la balanza. Yo no me atrevería a dar una opinión como más fundada, porque estamos empezando este proceso y no quiero prejuiciarme. Sí. Y ojalá que les vaya bien con ese plan, porque todos estamos pendientes de quién va a ser el siguiente procurador. Claro. Juan José, gracias mil por haber estado con nosotros realmente.
nos hemos quedado en deuda porque hay varios temas que quedaron ahí, Pongámosle ¿verdad? puntos suspensivos a esta conversación, Alfredo. Vamos, Un gustazo, qué a la gusto orden. enorme saludarle. Igual. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Que tenga la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.